Hoy vamos a hablar sobre fiel, detallado y equilibrado. Eso lo tenemos que hacer todos aquellos que tenemos la responsabilidad de darle un mensaje a alguien. Todo el tiempo, su pastor, esos son los principios: fiel, detallado y equilibrado. Para que Dios use nuestras vidas para poder bendecir al pueblo. Usted lo va a hacer en su campo, en su iglesia de su trabajo, su aula de alumnos, su lugar ahí de donde se desenvuelve. Esa es su iglesia, su casa es su iglesia. No sería un pastor aquí si en mi casa primero no soy padre, si no soy esposo, si no soy pastor ahí. Entonces, creo que hoy es el tema muy puntual y muy fuerte. Y también el hermano que me va a acompañar, son una de las cualidades de los auriculares profesionales: fiel, detallado y equilibrado. Así que cada uno seguramente expresaremos de donde Dios colocó nuestro corazón. Amén. Así que le recibimos a Walter. Era parte del liderazgo del GPS de los jóvenes, así que hoy nos acompaña. Le damos un aplauso al Señor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bendiciones para todos. Bueno, fiel, detallado y equilibrado. Yo dije, no tengo que hablar de mí otra vez. No, mentira. Bueno, como servidores tenemos, bueno, para empezar, qué lindo sería, ¿no?, que todos tengamos esta característica de ser fieles, ¿sí o no? Es algo que no se le da a todos, no se le da a cualquiera, lamentablemente. Pero cuando hablamos de fidelidad, de alguien fiel, hablamos de alguien leal, de alguien coherente, constante, firme a su palabra, a sus principios. Un servidor fiel genera confianza, se gana la confianza, se construye, ¿sí?, con la constancia, con la perseverancia, con el llamado a la acción. Entonces, una persona fiel es aquella que va construyendo confianza en los demás. Y quiero que medites durante esta tarde, esta noche, sobre una pregunta que te voy a hacer, para que la medites ahora en tu casa, que trates de encontrar ese punto relacionado con lo que vos haces. Porque no solamente servimos en la iglesia, servimos en nuestra familia, servimos en nuestra ciudad, servimos en nuestro trabajo. Y ahí es donde tenemos que ser fieles, ¿sí? Cuando algo está mal, cuando metiste la pata, cuando hiciste algo mal, cuando se te rompió algo, alguna circunstancia, alguna situación, ¿a quién llamas primero? ¿Es esa persona en la que más confías, en la que más afinidad tenés quizás? Esa persona que sabés que va a responder, que sabés que te va a ayudar. Y quiero que mediten en esto. ¿A quién llamás primero? Y la otra pregunta es, ¿sos vos esa persona que la gente llama primero? ¿Somos nosotros, con nuestro servicio, con nuestra acción, aquella persona que la gente llama primero? Eso es fidelidad, ¿sí? Y eso se construye, como les decía, con confianza, con coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestro accionar y en lo que hablamos.
Pero hay un nivel un poquito más allá, que es el detalle, el detallado, ¿sí? Que dice ahí. Y esto requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere que pongamos un paso más allá del deber. En la historia de Abraham, cuando envía a su criado para buscar una esposa para Isaac, conocemos la historia. Pero hoy me quiero detener un poquito en la parte del accionar de Rebeca. ¿Sí? Esta mujer que fueron a buscar para... que Abraham mandó para buscar esposa para Isaac. Sí, el criado, sabemos la historia, hace una oración, un pacto con Dios, de que la mujer que primero le ofrece agua a él y además le ofrece agua a sus camellos, iba a ser la indicada. Hasta ahí todo bien, el criado llega al pozo, espera, cuando llega la mujer le pide, no dice cuántas otras mujeres habían venido o no, puede ser que haya sido la primera, pero fíjense en el detalle. Esto está en Génesis, el capítulo 24, que estaría bueno que lo mediten también en sus casas y presten atención en cada parte del tema de este desarrollo. Yo les voy a dar un pedacito hoy, pero hay mucha más riqueza más adelante. El criado le pide agua y ella le ofrece agua, ¿sí? Cuando él termina de tomar, ella le dice también, le voy a dar para tus camellos. Pero fíjense en este detalle, no sé si está el versículo ahí, dice, hasta que terminen de beber, hasta que se llenen. Saben, estuve mirando, los camellos pueden estar mucho tiempo sin tomar agua. Y este criado viajó alrededor de 700 kilómetros para llegar hasta ese pozo. Alrededor de 2 semanas, más o menos, de viaje. Es muy probable que los camellos en todo ese trayecto no hayan tomado agua. Es normal, los camellos aguantan todo ese tiempo sin tomar agua. Entonces estaban sedientos. Un camello, para que se den una idea, toma alrededor de 130 litros de agua en pocos minutos. Dice la historia que el criado llevó ¿cuántos camellos? ¿Se acuerdan? 10 camellos. 10 camellos son ¿cuántos litros? 1.300 litros de agua. Una mujer le dio de beber a 10 camellos 1.300 litros de agua. Pero profundicen un poquito, imagínense la escena. ¿Cuántos litros carga un cántaro para que pueda levantar una mujer? 10 litros, más o menos. Son, ¿cuántos cántaros? A ver si hacen la cuenta. Para 1.300 litros. 130 cántaros de agua tuvo que carrear Rebeca para dar de beber a los 10 camellos. 130. Cada cántaro más o menos pesa unos 10 kilos con los 10 litros de agua. Entonces imagínense el detalle del servicio de Rebeca ese día. No fue algo de un ratito, de algo pasajero nomás, fue un tiempo, ya se tomó el tiempo, no fue solo un acto de generosidad, de hospitalidad en el lugar. Es algo extraordinario, es algo de alguien digno de admirar, que es ese siguiente nivel de una persona detallada, que tiene atención a los detalles. Más adelante también habla de otras cosas, que le dice que en su casa hay alimento y más agua para los camellos y para ellos, para los siervos. Así que este es el siguiente nivel. Solamente ser fiel está bien, pero no alcanza. Tenemos que llegar a este siguiente nivel. Tenemos que buscar
estar en los detalles, tener el sentido común de estar activos, ese llamado a la acción, ese accionar de estar dispuestos a dar ese extra para servir a los demás. El tercer punto es equilibrado. Equilibrio habla de mantener el foco, ¿sí? Muchas veces como sirvientes, como siervos, estamos haciendo alguna actividad, algún servicio, y a mí me pasa bastante seguido como técnico, siempre hay algo que falla, ¿sí? Siempre hay algo que llegamos y esto no prendió, esto no anduvo, esto está acá, hay que corregir, hay que cambiar, hay que arreglar. Y genera tensiones, genera circunstancias complicadas, y hay que mantener el foco en esa situación. No quedarse, no congelarse y actuar, ¿sí? Resolver, buscar, hallar la forma, ¿sí? No solamente hay que ser fiel, alguien confiable, alguien detallado, que hay que estar en los detalles, sino también ser equilibrado en eso. Los problemas van a estar, hay situaciones que nos superan a veces, que tenemos, qué sé yo, muchas cosas, no hablando solamente en el servicio a Dios en este lugar, sino nuestro servicio como empleados, como personas dentro de la sociedad. Y tener ese equilibrio, mantener ese foco de estar conectados con la realidad y resolver las situaciones. Marta tenía un problema con esto, ¿sí? Marta se quejaba con Jesús que llegaste tarde, si hubieses estado antes, mi hermano no habría muerto. Después quejándose de que ella no ves que María está ahí con vos y yo estoy acá sirviendo y esto. Marta perdía el foco bastante seguido, ¿sí? Eso es lo que nos deja de evidencia la Biblia. No es que estaba mal, pero sí le faltaba ese equilibrio en su vida, ¿sí? De que estaba quejándose constantemente de que nadie le ayudaba, esto o lo otro. En cambio, Nehemías, cuando reconstruían los muros de Israel, dice que los enemigos venían a atacarlos. Entonces ellos, hay un versículo ahí en Nehemías, dice que ellos estaban con una mano trabajando y con la otra mano en la espada. Resolvieron, ¿sí? No solamente estaban sirviendo, estaban haciendo las cosas bien, estaban en el detalle, pero también tenían ese equilibrio de decir, bueno, las cosas está peligrosa, está mal la situación, pero vamos a resolver. Tal vez van a demorar un poco más o lo que fuera, pero buscaron la opción, mantuvieron el foco y resolvieron la situación. Hay un pasaje cuando Elías llama a Eliseo, dice que Eliseo estaba arando 12 yuntas de bueyes, son 24 bueyes, ¿sí? Él tenía la última, dice la palabra, y Elías lo llama. Dice que Eliseo volvió a despedirse de su familia, mató 2 bueyes, y con el arado, ¿qué hizo? Leña, un asadito, y dice que compartió con la gente del pueblo. Eliseo era una persona generosa, evidente, una persona amable, conocida seguramente entre los suyos, una persona de buen estado adquisitivo, tenía campos, estaba arando con muchos bueyes, pero Eliseo hizo algo extraordinario. Como la frase esa que dice, si estás seguro, quema los barcos. Bueno, eso hizo Eliseo. Él mató su herramienta de trabajo, mató los bueyes y quemó los arados. Con los arados hizo el fuego para cocinar esos bueyes. Eso dice que Eliseo no tenía vuelta atrás. Él fue a despedirse de su familia, de su gente, para seguir a Elías. No hay retorno. Hay un pasaje muy lindo en
ya en el Nuevo Testamento, en Filemón, donde Pablo habla con Filemón y bueno, le cuenta la historia de Onésimo, ¿no? Que al principio era inútil, ¿no? ¿Y cuántas veces por ahí nosotros nos sentimos inútiles? Porque, qué sé yo, estoy haciendo bien, no sé por dónde empezar, qué hacer, no estoy en ningún lugar. Pero Pablo dice, pero ahora nos es útil. Dice, ¿cómo quisiera yo que Él se quede conmigo? Pero te lo tengo que enviar, porque te va a servir. Fíjense qué lindo cuando alguien habla de tener a una persona, decir, yo quiero que esa persona esté conmigo, quiero que esté en mi equipo de trabajo. Porque es una persona útil, capaz, aplicada, fiel, detallado y equilibrado. Esa gente son los menos, son muy poca gente, pero son los mejores y son la gente con la que todos quieren estar. ¿Sí? Todos quieren tener a alguien que le pueda servir, que le pueda ayudar en algo en algún momento. Yo me acuerdo cuando siempre me gustó el tema de la informática, la computación, y todo el mundo que me pedía, me arreglaba la computadora. Entonces, qué lindo es tener a alguien. A veces no es necesario saber todo, pero tener el número del que sabe, ¿no? Entonces, qué bueno que seamos ese tipo de persona, fieles, ¿sí? Que generemos confianza en la gente, que estemos en los detalles, que seamos equilibrados, que no perdamos el foco. Y fíjense en la última parte más adelante, un poquito en Filemón, dice, te he escrito, en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, y fíjense acá, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros como sirvientes, como siervos, con nuestro trabajo, con nuestro oficio en este lugar y donde sea que estemos. Así que esto es lo que el Señor puso en mi corazón, que para que mediten con esto. No sé si tomaron nota de los versos para que lo analicen después en sus casas. La profundidad que tiene todo esto es muy enriquecedor. Gracias. Amén. Le damos un aplauso. Gracias. Una enseñanza que si la aplicamos, va a tener efectividad. Bien, añadido al tema, les adelanté algo el domingo, que vamos a hablar un poco sobre la cena del Señor, que también tiene que ver con la fidelidad, que también tiene que ver con el detalle y también tiene que ver con un equilibrio. Hay cosas que son muy obvias desde los tiempos antiguos respecto a la cena del Señor. Nosotros sabemos que hemos evolucionado, hemos desarrollado el mundo entero, las personas se han desarrollado de otra manera. Tenemos otra manera de pensar de lo que pensaba, no sé, la gente del siglo pasado. ¿Por qué? Porque también amerita las cosas que también se van añadiendo, ¿no? Recuerdo siempre la frase de mi suegro que decía, cuando veía un bebé al año y medio, el tipo estaba con el celular y mi suegro decía, esos tipos nacen con un chip incrustado. Y es verdad, porque viste, no soy grande, pero tampoco yo soy de la era de la mecanografía. ¿Y cómo se ha evolucionado? Decime hoy si alguno de ustedes en su campo tiene su familia, sus hijos chiquitos, tiene 8 años el bebé, dice, vas a ir a estudiar mecanografía. El chico te va a decir, papá, háblame claro, ¿qué es eso? ¿Es algo diabólico, algo del ocultismo? ¿Qué es? ¿No? Pero hemos evolucionado. Hoy no se habla de mecanografía. Viste que hoy hasta inclusive te aparece en los dispositivos, dice, aprende a hablar inglés en 10 minutos. Digo, qué caos para la profesora, el profesor,
que se hizo toda la carrera, 4 o 5 años, con todo lo que significaba sentarse, estudiar, aprobar, ir, rendir, recontrarrendir, la tesis, en fin, y ahora te dicen que en 10 minutos puedes aprender inglés. No sé qué se aprenderá, jamás ni intenté ingresar. También así en lo económico. Viste que hoy aparecen mucho en los TikTok y te dicen, no, siéntate, pon $100 y en pocos días tendrás $20,000. Como que viste, sopla y hace botella. Está evolucionando el mundo, pero hay cosas que las que te mencioné, por ejemplo, en desequilibrio. Nadie aprende inglés en 10 minutos. Nadie gana dinero en 2 semanas, 3 semanas, no sé, al 1000, al 2000, al 10,000% lo que te ofrece la ciencia. Volviendo a la cena del Señor, la cena del Señor, quiero que te pongas así en modo tranquilo. No te voy a alterar nada de lo que no está en la palabra del Señor. La cena del Señor era habitual y era normal entre los discípulos. Lo que le hicieron sacrosanto y todos los morocón fue la iglesia. Siempre se dice, vamos a cenar, vamos a tener comunión. Y eso se hablaba con el pueblo de Israel, con los discípulos Jesús. Santa Cena lo puso la iglesia. No es Santa Cena, es Cena del Señor. Y nosotros somos los santos que participamos de ella. Pero ¿qué pasa si entre nosotros no hay santos? Yo te hablo desde la practicidad. Quizás obviamente tenés un argumento dentro tuyo, como yo lo estuve por mucho tiempo, que en la cena del Señor hay que estar en comunión, hay que estar en esto, hay que ser en esto, hay que estar bautizado, hay que estar en esto, hay que estar en otro, todo. Y es como que, viste, te pusieron una cajita y si no estás ahí, no podés hacerlo. A mí me quedó grabado en una oportunidad, se estaba sirviendo la cena del Señor aquí en este auditorio. Y nuestros hermanos que sirven tenían una línea que se decía, aquellos que no estén bautizados no se le da la Santa Cena. Me sentí tan mal esa reunión porque vi justo a un hermano pasando el plato, no, vos sí. Y yo entre mí me hice una pregunta, ¿quiénes somos nosotros para decir vos sí, vos no? Entonces surgieron preguntas. ¿Que vos te vas a sentar hoy a la noche y mañana esto te va a trabajar el cráneo, te va a volar la cabeza? Yo te pregunto, ¿los discípulos estaban bautizados? Si sos lector de la Biblia, no va a aparecer en ningún lado plasmado que estaban bautizados. Yo digo, bueno, vamos a suponer desde el otro lugar, ponerle que estaban bautizados, pero no quedó registro. Ahora, si eso fuera como condición, debería estar en registro. Jesús sentado en la cena, la última cena se enfatiza mucho en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque fue la última cena. Yo recuerdo el último almuerzo con mi papá, que ya no está en la presencia de Dios. Yo recuerdo lo que pasó, lo que hablamos, lo que dijimos, los chistes malos que hacían, de ahí tienen la fruta a veces. Pero fue la última cena. Por eso la Biblia habla que, ¿por qué? Porque fue la última. Ahora, esa cena era habitual para ellos. Por ejemplo, Israel, estando en Egipto, participaba en las Pascuas. La Pascua significaba eso, porque Jesús dice, se está acercando la Pascua y es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca, porque eso está dentro del plan de Dios. Pero Israel o los discípulos cuando participaban con 4 cosas. Hierbas amargas, que simbolizaban el pasado en Egipto, el pasado de esclavitud. Por eso, cuando Moisés iba y le pedía al faraón, por favor, déjame salir al pueblo para que vayamos al desierto y adoremos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que practicar esto. Las hierbas amargas simbolizaban mi pasado en Egipto. Si se quiere y se requiere al día de hoy, si la cena sería como los del pueblo de Israel, nosotros tendríamos que comer, no sé, chicoria, rúcula, algo amargo para que nos haga acordar de dónde venimos. Pero también dice que había pan sin levadura, el pan crocante, el pan chatito, ese tenía que ser el pan. Pero cuando Jesús impartió el reino de los cielos, Él nos hizo ver que el pan no es el pancito que te sirve la hermana o el hermano que te sirve el pancito en la iglesia. No es ese pan sin levadura. Jesús habla que el pan, ustedes sean sin levadura. ¿Por qué? Porque habla sin contaminación.
sin nada que fermente, sin hinchazón, porque cuando ponemos levadura, ¿qué hay? O sea, la cena del Señor hay que tener cuidado, que si venimos con orgullo, con lo que yo ya la sé toda, ya me siento acá, vos no podés participar, yo sí, pues yo me bauticé, ya viste, es como que viste levantando el mentón y mirando por encima de la nuca del otro. Jesús habla de pan sin levadura. Yo recuerdo había un hermanito acá en la iglesia que medio se estaba convirtiendo el judaísmo. Lo único que no se quería cortar, lo que usted ya sabe. Pero entonces no son nada de judaísmo, le digo, dejá. Entonces, no, dice, pero ¿por qué en la iglesia sirven la Santa Cena así, pan con levadura? Entonces, con mucho amor, y dentro mío había un poco de revolución así. Digo, el pan sin levadura que el Señor se refiere es que nosotros estemos libres de contaminación del pecado, la contaminación de afuera. También en la cena que ellos compartían siempre había cordero a la estaca. A ver, algunos con cara de carne a la estaca. Ya veo por ahí. Corderito a la estaca. El corderito era un animalito que moría inocentemente por el pecado de esa familia, por el pecado de ese pueblo. Entonces traían a la cena y de eso simbolizaban la Pascua. También había vino que era símbolo de justicia divina. Israel, participando, tomando el vino, sabía que un día iba a llegar la justicia divina. Quiero llevarte a esto, que todo eso era simbólico. Cuando Jesús se sentó a la última cena, le dice a los muchachos, ¿saben qué? Hoy vamos a comer pan y vino. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que el pan simboliza mi cuerpo y el vino simboliza mi sangre. Simbólico. No se escandalice, pero yo tuve la bendición y la oportunidad de estar en una congregación que iban a tener Santa Cena. Santa Cena, mirá, ya dije, ya estoy estructurado, la cena del Señor. Y yo vi una mesa media rara comparado a las nuestras, pero había un aroma que no era el de la mesa nuestra. Vi unas Coca-Colas paradas ahí arriba, digo, bueno. Resulta ser que al toque el pastor estaba orando mientras ahí había unos chabones sirviendo coquitas en unos vasitos chiquitos y heterobol. Abrieron las bandejas, había sido que era pizza. Wow, yo digo, eso quiero para mi iglesia. No va a faltar nadie a la cena del Señor. Pizza y Coca-Cola. Coca-Cola, no más que hay. Y resulta ser que, bueno, viste, vos venís de una estructura, qué sé yo. Yo digo siempre, lo que no es de Dios no se va a manifestar Dios. El pastor trajo la mesa, acercó al público, era un público muy chico. Dice, vamos a participar de la cena del Señor. Y comenzó a orar. Y la gente comenzó a orar. Y la gloria de Dios descendió. Mi pregunta fue, después a sola en mi cuarto, ahí en un hostal que estaba hospedado, Señor, ¿era la pizza o era la coca que tenía la unción? ¿Por qué? Vuelvo a esto, es simbólico. Cuando acá te sirven el pan, no es el cuerpo de Cristo, es símbolo de su cuerpo. A mí me ha tocado muchas veces estar en hogares, en familias que un año no se congregaban porque son ancianitos, porque la enfermedad, porque etcétera, etcétera. Y digo, ¿y la cena del Señor cómo hacen? Y no participamos porque los ancianos no vienen, los pastores ni nos llaman, y bla, bla, bla. Digo, bueno, vamos a hacer la cena del Señor. Y no sé, pero no tengo vino. Y no, pero ¿qué tiene para tomar? Y tengo amargo serrano 3 cruces. Bueno, sáquelo. Pero con amargo, sí, con amargo. Vamos. Y tengo una galleta, pero de ayer. Pero esa galleta tiene levadura, pues está hinchada. Traiga la galleta, señora, traiga el amargo. Pusimos algo ahí, una mesita, oramos. La presencia de Dios, usted viera cómo abrazó a esos viejitos, cómo abrazó a esa familia, porque al toque vino la hija, una de las hijas, después apareció otra nieta, se ve que eran de escasez porque medio con poca ropa, pero... Y estábamos ahí en la cena y todos participamos en la cena. Porque la pregunta sigue surgiendo. ¿Los discípulos eran bautizados? Hay otra pregunta
con un poco de vuelta de tuerca. Vamos a ponerle más KVA a la potencia. Estoy con el KVA acá. ¿El vino era vino? O como dicen por ahí, no, era el jugo, el fruto de la vid. Sí, está bien, pero si le exprimiste la uva ese día. Pero si tenés guardada la uva en una botella, te sabe que eso fermenta, ¿no? Tomate un traguito. No, ese jugo de uva, dale, tomate un traguito por un año que esté ahí en conserva. Vamos a ver y después me contás si es que tienes razón para contarme. ¿Era vino? Entonces a veces hay que hacer un equilibrio entre medio de nosotros. Hay gente que tiene un tema de salud, hay niños entre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la bebida? Se compra el vino, se quema el alcohol y se sirve el jugo neto, sin el alcohol. Pero por cuestión de equilibrio, como un detalle. Me puse a pensar y a preguntar, ¿qué pasa que hay hermanas o hermanos que están pasando con celiaquía? El pan que servimos no les servirá a ellos. Usted puede traer su propio pancito dentro de un papel de aluminio, un tapercito, si quiere, no hay problema. Jesús le dijo a Pedro, deja las redes y sígueme. No solamente serás pescador de peces, sino que de almas. No le dijo Pedro, bueno, ahora que me seguí, tenés que bautizarte, tenés que ir a la iglesia, tenés que... Seguime. Se fue a buscarle al sinvergüenza del pueblo, al que vos le decís eso, a la FIP. Se le fue a buscar a un tipo recaudador de impuestos. Le dijo, Mateo, sígueme. Yo pregunto a los que sabían que era el cobrador de impuestos, ¿le gustaba mucho o no? Yo veo por las redes hasta hermanos de la iglesia armando alboroto por la aduana paralela que tenemos. Justamente o no, eso no va al tema. Pero a nadie le gusta a la gente que cobra impuestos. Pero Jesús le dijo, sígueme. El pasaje que nosotros comúnmente compartimos en la cena del Señor es la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Por qué Pablo instruye a la cena del Señor? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, bla, 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 todo lo que dice el pasaje. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia fue creciendo, imagínense, 5.000, 3.000, 8.000 almas ahí al toque, más todo lo que se iban añadiendo. Era un desborde en la iglesia. Entonces, como los diáconos en la iglesia no le daba el tema de hacer 8.000 pancitos. Imagínense, usted tiene un habitual de la iglesia, no sé, 500, 800, 1.000 personas. Y de repente el Señor explotó el avivamiento y te vienen 5.000 personas. Ya el solo el hecho de dónde la ubicás. Imagínate ese día que aparecieron toda esa gente y la cena del Señor, pero no va a alcanzar pancito y no va a alcanzar vinito y nos vamos al bar de la esquina y traemos. Así pasaba con la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasó? Se le dio a que cada familia viniera a la iglesia con su propio pan y su propio vino. Resulta ser que ellos le distorsionaron un poco. Venían con su banquete, porque se ve que Pablo era de una larga prédica, no como el pastor de acá. Era una prédica, porque yo leyendo las cartas de Pablo, este tipo predicaba 1 hora y media, 2 seguro. Si hasta uno se cayó de la ventana dormido, este tenía una prédica de 2 horas ahí. Entonces traían su banquete. Entonces, qué sé yo, la hermana Pepita traía una entraña asada con un pan crocante, con una salsa cheddar, unas rúculas arriba. Y vino la hermana Juanita y bueno, yo llegué con la chipa, apenas para la chipa, y trajo la chipa. Y vino el otro, ¿viste? El marido de Pepita vino con un rutini porque ando bien. Y está el otro que apenas para uvita. Entonces se armó un despiole en la iglesia porque tornaron la cena del Señor en banquetes y de acuerdo al poder adquisitivo de cada uno. Entonces Pablo dice, seguramente Pablo fue a orar a Dios, Dios le habló y le ministró, porque dice, porque yo recibí del Señor. Entonces, ¿saben qué, gente?
Siempre va a haber pobres entre nosotros, siempre va a haber un necesitado, menos necesitado, más necesitado. Siempre va a haber gente con dinero y gente sin dinero. Eso es inevitable. Pero hay algo que en común tenemos que tener, es el memorial por el cual hoy estamos acá. Entonces por eso dice, partir el pan. ¿Cómo partía la iglesia primitiva el pan? Se empezaba, no sé, de un extremo, le daban un pan y partían pedazos. Se iba partiendo el pan hasta que llegaba el último hermano. Se servía la copa. La copa era una o dos copas, no es las copitas cafillo como tenés vos hoy. Una copa que iban tomando cada uno su traguito de acuerdo al arrepentimiento que tenía cada uno. Pero era un memorial en común. Yo te estoy hablando de esta simpleza porque de verdad en medio de nosotros siempre va a haber gente que tiene más dinero y gente que tiene menos dinero y hay gente que no tiene nada. Hay gente que está hoy aquí que quizás está pensando en cuánto está el Didi después de las 9:30 de la noche. Eso aprendí yo por los horarios acá que me manejo con Didi ahora. ¿Sabe qué? Le voy a contar algo entre paréntesis, no importa que grave. Esto está, paréntesis acá, esto va a venir bien. Yo estos días vine a la iglesia y me olvidé el anteojo. Y me llama alguien y me dice, pastor, mi nene está muy enfermo. ¿Será que puede venir a orar? Y me agarró justo en ese momento. Bueno, listo, dale, voy. Me encanta. Si es un nene que está enfermo, un niño, voy a ir a orar. Pero como estaba sin auto, porque mi esposa es la que ocupa, estaba sin lente, imagínese la deficiencia que tenía en ese momento. Entonces casé el celular, traté de adivinar dónde estaba Didi y llegué a Didi. Y resulta ser que miro, y resulta ser que se aplicó en la misma plataforma Moto Didi. Ya saben por dónde voy a ir, ¿no? Y yo, de ahí, moto me enteré porque cuando salgo a la iglesia, ya veo la puerta, estoy esperando mi Didi, aparece un tipo y me dice, ¿usted Horacio? Sí, yo soy Ramón. Bueno, está bien. Vos sos Ramón, yo soy Horacio, le digo. Pero usted no pidió un Didi. Sí, pero un auto. No, usted pide acá. ¿Tiene un pin ahí o no? Y yo tratando de adivinar. Sí hay un pin. Sí, usted me pidió un Didi. Yo soy el... digo, ¿y Moto Didi está en la misma plataforma? Sí, claro. Y a mí me pareció al principio raro porque solamente 1,000 pesos. Digo, qué raro. Así que, hermanito querido, una Corben 125. El señor era un porte bastante así que habría que ver por dónde agarrarse. Patita a un lado, patita por arriba, casquito acá y habilla blanquita. Yo no oré tanto por el niño en el camino. Oré para que ninguno de ustedes me viera. Y algún primo por ahí que le gusta hacer sticker. Así que le digo al tipo, dobla acá. Y cuando veo que va a pasar por la calle Raúl Pascal, le digo, no, para la otra esquina. Sí, pero no puedo ir donde no me hice el Didi. Vaya por acá, le digo. O sea, cosa que me di el gusto de andar en una moto en Didi. Llego a la casa, sale la hermana y dice, pastor, ¿usted en Didi? Sí, en moto, le digo. Bueno, volviendo a eso, hay muchos que a veces pienso en algo tan sencillo, tan simple, pareciera ser para muchos, es tan fácil, pero de entre nosotros hay gente que quizás está pensando para un Didi. A veces está bueno, si se quiere usar la palabra, jactarnos de que tenemos un buen menú, un asado, lo que fuera. Pero también hay gente que quizás no va a cenar. Comió bien al mediodía y eso es lo que necesita o lo que puede satisfacer su cuerpo. Yo hoy, paréntesis acá, quiero desatar un milagro sobre tu vida. Así como en lo natural, con 1 kilo de harina, usted puede hacer un buen reviro hasta 5 personas comiendo bien. Si usted visualiza un paquetito de harina, es este tamaño más o menos, más o menos. Yo digo, ¿cómo un paquetito así puede alimentar 5 personas y salir satisfecho? Un paquete de arroz que tiene 1 kilo rinde para 10 personas grandes, o 12 o 13 de las otras.
Digo, ¿cómo puede ser que un paquete así? Ya hay un milagro natural allí, visible. Yo quiero que te tomes, si estás pasando por una necesidad, que Dios es proveedor y Él sabe escuchar la oración de los suyos. Él sabe oír la oración de los suyos. No tengas temor, no tengas vergüenza. Dios va a suplir la necesidad. Amén. ¿Recibe esa palabra? ¿Cuántos levantan su mano? ¿Recibe esa palabra? Sigo acá con Pablo. Entonces Pablo, en ese orden, restablece un orden en la iglesia, en la cena del Señor. Algunas pautas para reprensión al egoísmo. Que algunos tienen más, otros menos. No, en la cena del Señor, en la comunión, somos todos iguales. Y eso es verdad. Cada uno que entra aquí por estas puertas, ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Quizás haya un hermano que tenga $1.000.000, otro hermano tenga 10 millones de pesos, otro hermano tenga $1, otro no tenga nada y capaz menos nada. Pero estamos todos acá, ante la presencia de Dios, en este mismo momento, en raíces. Para Dios somos todos iguales. Entonces Él reprende al egoísmo en la iglesia. Vamos a participar del pan, vamos a participar de la cena. Segundo, es restauración del propósito. Hay un memorial. Estamos acá por una razón: conmemorar el sacrificio de Jesús. Pablo también habla en esta carta a los Corintios, dice, un llamado a un autoexamen. Es verdad que yo estoy hablando hoy de fidelidad, detalle y equilibrio. Es verdad que no puedo tener, no sé, fornicación un día antes y hoy, porque la cena del Señor, arreglo todo, listo hoy, porque quiero estar en comunión. Pasa 2 días y me olvido lo que pasó hoy. Tiene que haber una vida de equilibrio. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cada matote en la vida, pero tenemos que hacer valer el sacrificio de Jesús. Y otra es que Pablo quiere hablar de la unidad de la iglesia. Esto nos une, el pan, compartir el pan. Pan sin levadura es pureza, santidad, integridad, es decir, ausencia de pecado. Ahora, ¿qué pecado precisamente Pablo se enfocó ahí a la iglesia de los Corintios? Orgullo y corrupción. ¿Qué es orgullo? El orgullo es una valoración positiva de uno mismo. ¿No te toca hablar con gente que solo se autoevalúa quién es él? Y yo hice esto, y yo hice esto, y si no era yo, y no sé dónde estaría mi hijo, y no sé si qué sería mi marido, no, pero todo sea para la gloria del Señor. Hay gente que se jacta haciendo teatros, exposiciones extravagantes, todo para el Señor, y cierra, todo sea para la gloria del Señor. Eso es orgullo. Valoración positiva de... Miren, no somos nada sin la gracia. No somos nada sin el favor de Dios. ¿Qué es corrupción? Corrupción es abuso de poder y mal manejo de dinero. ¿Conocen la palabra corrupción, no? Se escucha mucho por ahí. El orgullo daña la percepción personal, pero la corrupción no solamente daña al que lo hace, sino también a la gente que le rodea. Puede ser una nación, una iglesia, un hogar, etcétera, un negocio. La palabra griega es sapros, es algo podrido, es algo inútil, el orgullo y la corrupción. La palabra hebrea es matzoj, que significa pan plano, crujiente, en otras palabras, sin fermentar, sin hinchazón. Hoy te dije algo en la introducción. Matzoj, plano, crujiente. Qué rico un pancito ahora con un jamoncito en el medio, crujiente. Oh, Señor. Cierro acá, discernir. No es pesar. La cena del Señor no es pesar al hermano. Diga conmigo, la cena del Señor no es pesar al hermano. Es yo. Lástima que hoy hay gente que no está, que vi escuchar, leí pavadas escribiendo por las redes sociales acerca de la cena del Señor. Porque son los que contaminan al pueblo. Y son algunos de los que estaban acá o estaban acá. Pesan lo que hizo el hermano y lo que hace el hermano.
A mí me han juzgado, pastor, ¿por qué bautizaste fornicarios, bautizaste gente que está en convivencia? Es que el bautismo no me dice nada que no lo tengo que hacer. Si la persona decide bautizarse es porque tiene un paso de fe y yo lo tengo que hacer. Ahora, yo siempre se lo digo en las prédicas los domingos, se lo digo en las charlas privadas, le digo, mira, esto, con Dios no va, tenés que regularizar tu situación. A los que se bautizan, los hermanos. Pero claro, siempre es la pena y la intención del corazón del otro. Porque está bien, es verdad que el adulterio, la fornicación es pecado, claro que sí, pero la murmuración también. Estás en la misma. La mentira también, estás en la misma. El robo también, estás en la misma. La mesa del Señor no es acá venir todo vestido de monjita y de cura y de sacerdote o de pastor. La cena del Señor es venir, Señor, esto soy yo, te necesito. Yo estoy discerniendo que mis intenciones muchas veces no son las adecuadas a tu palabra, pero yo estoy acá, te necesito, Señor. La iglesia ha hecho tanto trauma acerca del Señor. Si no te bautizás, no puedes participar. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? Y si fuera tan así, debería ser con mucha precisión para que todos podamos saber que esto es así. Es obviamente, quizás por un orden de eclesía, que bueno, veniste, aceptaste a Cristo, te bautizaste, bueno, ahora podés participar en la cena. Pero si está ahí, te voy a dar otro ejemplo muy práctico que me pasa a diario. Si ese domingo viene una persona acá y Dios está tocando su corazón y está sentado allá en la última silla, Dios está hablando su vida y él está compungido, está quebrando, porque muchas veces lo he visto acá en el pueblo. Esa persona, si ese día hay cena del Señor y el que le va con el plato le saca, pero te hago la contrapregunta, si en ese mismo momento Jesús viene a buscar a su iglesia, ¿dónde va esa gente? Dígame, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Si ya quebró su corazón. Entonces, ¿quién somos como iglesia? Sacarle el pan. Hay muchos tabúes, muchas formalidades estrictas, duras, porque siempre el legalista va a poner peso del que él no puede llevar. Y te hablo del legalista religioso, el que se cree santo. El que se cree santo. Aclaro algo, la santidad no es legalismo. La santidad es lealtad al pacto de Dios. Entonces, si usted vive en santidad, usted no es legalista, no se sienta mal por eso. Yo vivo en santidad, yo decido andar en santidad. Pero no soy quien para tildarle al otro, ni juzgarle al otro. Por eso el discernir es pesar las intenciones propias del corazón. Y si de última tanto te gusta discernir al otro, déjalo que lo haga el pastor al menos. ¿Cuántos sabemos y escuchamos el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Algunos dicen que es el segundo nombre de Jesús, Jesús Cristo. Cristo no es un nombre ni el apellido ni nada. Cristo es gobierno. Significa gobierno. Por eso ahí Pilato y los romanos se enfurecieron mucho porque escucharon decir que Él es el Cristo. Y claro, Él vino a ser gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso está plasmado en la mesa del Señor. Jesús es el Señor, Jesús es Salvador por todos y para todos. ¿Cuántos dicen? Y esta más, esta le cierro. Atento acá, gente, con los calvinistas. Los calvinistas son muy buenos oradores de la palabra del Señor. Son muy buenos hablando de la palabra del Señor. Pero dentro de las palabras del Señor, si usted presta atención, mencionan a sus mentores. J.C. Ryle, por ejemplo. Ellos te van a leer un versículo bíblico con mucha postura, con mucho, decir que bueno, este es pinta de creyente. Pero siempre en sus oratorias va a haber alguna referencia, por ejemplo, del que le mencioné antes. En las redes sociales hay un muy afamado que se prendió de Dante Gebel, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna. ¿Por qué? Para hacerse fama.
No se prende un Horacio Pri, porque ni así es en el mundo. Pero sí se prende los grandes para tenga sus likes, y ahora el tipo es famoso y el tipo está soltando cualquier barbaridad acerca de lo que es la palabra de Dios. Los calvinistas, no se olvide de eso. Los calvinistas son tan parecidos, pero no son originales. Usted vaya y dígale que yo soy evangélico pentecostal o evangélico cristiano, y él te va a decir está todo bien, pero te va a llevar y te va a torcer a su doctrina, porque si no, no sos salvo. ¿Por qué? Porque ellos tienen a la gracia que Dios eligió los que iba a salvar. El pasaje Juan 3:16, ellos no lo repiten, no lo van a escuchar nunca de ellos. O si lo van a escuchar, lo van a tergiversar. ¿Por qué? Porque dice que la gracia son para algunos. Imagínese, usted tiene una familia compuesta, vamos a ponerle un número, de 30 personas. Papá, abuelo, nietos, sobrinos, yernos, suegra. Bueno, ellos pueden estar aparte. Y viene el tema de la salvación. No, vos no, somos nosotros los elegidos. O sea, ¿quién define aquí en la tierra quiénes somos los elegidos? La pregunta es, ¿quién define? Ellos hablan que la expiación es limitada. Cristo murió solo por los elegidos. Ellos definen una depravación total acerca del pecado que afecta todas las partes del ser humano. Y eso puede ser cierto. Espíritu, alma y cuerpo, bien. Pero la gracia es irresistible. Los elegidos no pueden resistir al llamado de Dios. Cuando Dios decide salvarlos, quiérase o no, Él los va a salvar. Y de eso no se trata la salvación. La salvación es por fe. Imagínate que hoy venga acá, no sé, le veo acá a Nando, así, a Jenny, a Armando, Horacio, la pastora, Finke. Somos los elegidos, lo único que vamos a hacer salvo. Y acá arreglense. Esos son los calvinistas. Juan Manuel Vaz es uno de los predicadores. Y trae confusión. Y hablan de la ira de Dios. Yo te vengo a decir hoy, la ira de Dios no es rabia, no es la onda que nosotros aplicaríamos. Dios, por naturaleza y la misma santidad que lo caracteriza, es amor. Amor y favor es reconciliación con Dios. La cruz, ahí usted ve, tenemos una conexión vertical con Él y una conexión horizontal con el prójimo. De eso se trata la cruz. No tiene elegidos. Se hizo maldito por mí y por vos. Ya no hay ira de Dios, sino amor de Dios. ¿Cuándo volverá la ira? La pregunta es, ¿cuándo volverá la ira? ¿Para qué? ¿Por qué está escrito? ¿Sabe qué? En el rapto de la iglesia, cuando Jesús nos venga a buscar, en ese mismo momento la gracia, el Espíritu Santo se va con nosotros a la boda del Cordero. El Espíritu Santo es protagonista de estar en la cena del Cordero con nosotros. La gracia es la que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces en la tierra, ¿qué va a quedar? Porque la gracia tapó la ira de Dios. Cuando la gracia se retira, ¿qué queda? La ira de Dios. Entonces aproveche este tiempo de gracia y vuélvase a Dios y participe en la cena del Señor, cero prejuicio. Busque una vida de fidelidad, de verdad. Busque una vida de detalles. Todos los detalles hacen a las cosas, ¿sí o no? ¿Viste? El esposo le lleva una rosa a su esposa, no en el día de la mujer nomás, en cualquier día apareció con una rosa. Y hay esposas que le contestan, ¿qué querés ahora? Algo sé. Y hay otras amorosas que te dicen, qué hermoso detalle, mi amor. Ninguna dijo amén, ni para lo otro, ni pero bueno, sirve igual. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo te aconsejo que leas Hebreos 10 en tu casa. Hoy el tiempo se nos fue, pero Hebreos 10, ahí está todo el detalle de lo que te hablé.
Ya no hay tablas escritas o escritos en tablas, en piedras. Dios escribió su amor en nuestro corazón. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Claro que me va a costar entender a mí, a vos. ¿Cómo puede ser que nací en una cuna cristiana? Estoy 20, 30, 50 años sirviendo al Señor. ¿Cómo puede ser que en esta tarde pueda entrar una prostituta y reciba el perdón de Dios y estamos ahí, al toque, entrar en la presencia de Dios? Es imposible a la cuestión humana. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es Dios. Eso es Dios. Calate en tu corazón. No disiernas la intención del de al lado, discerní la tuya. A eso sí la Biblia nos manda. La cena del Señor es maravilloso, destraba economía, se establece la paz, rompe con toda enfermedad, rompe con toda injusticia. La cena del Señor es lo más preciado, por eso la religión hizo tanto para que muchos no participen de ella, para que vivan en esclavitud. Pero sin embargo, aquello que es tan simbólico, lo hicieron santo, donde no está la santidad en lo simbólico, sino está en quien está en medio de nosotros en esa cena. ¿Cuántos dicen? ¿Le querés aplaudir al Espíritu Santo? Amén, dale fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Walter. Gracias, Walter, gracias.